Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Manuel Hernández Grimaldo y un gusto que te estés pasando hoy por aquí. El día de hoy tocaremos un tema el cual he titulado y el cual hace una pregunta que se ha dado pues por mucho tiempo al pasar la historia. Esta pregunta ha estado presente tanto en personas creyentes como en personas que no creen en Dios. La pregunta sería, ¿quién creó a Dios? Al pasar el tiempo, muchas personas han querido entender la naturaleza de aquel ser supremo llamado Dios, haciéndose preguntas como ¿quién creó a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Cómo es Dios? Muchas de esas preguntas han rodeado la cabeza pues de innumerables personas. El día de hoy voy a tratar de contestar estas preguntas. Obviamente yo soy humano, les digo humildemente, yo no tengo el conocimiento absoluto, pero te voy a hablar conforme dice la Biblia, ¿quién es Dios? ¿Cómo fue el inicio de Dios? Mira, primero que nada, Dios es un ser que no está sujeto a nuestro entorno cotidiano. Por ejemplo, el ser humano está muy acostumbrado a ver el principio de las cosas, por ejemplo, de una estación, el nacimiento, por ejemplo, de un animal, cuando nace un animalillo, un pollito, un perrito, un gatito, ¿sabes? Están muy acostumbrados a ver, digamos que el inicio de las cosas, el inicio de cada año, el inicio del día, pero Dios no está, digamos que de cierto modo acostumbrado a esto. ¿Por qué? Porque Dios no es sujeto a lo que nosotros estamos. Mira, Dios habita fuera del tiempo, fuera del espacio y fuera de la materia. En el libro de Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, fueron creados estas esencias básicas para que el universo funcione. En el libro de Génesis podemos leer, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, aquí Dios crea el tiempo, creó Dios los cielos, espacio y la tierra, materia. Tres esencias básicas que rodean nuestra existencia. Por ejemplo, no puedes tener espacio si no hay materia, no puedes tener tiempo si no hay espacio. Date cuenta que todo va de la mano. Dios, al ser creador, está fuera de eso. Dice la palabra de Dios que Dios siempre ha existido. Dios no tuvo un inicio porque no sería Dios, sino que aquel que lo creó sería Dios. No sé si están entendiendo. Pero la Biblia nos da a entender que este concepto del tiempo, del espacio y la materia no está sujeto a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios está antes que todas las cosas. Por ejemplo, poniendo un base bíblica, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Date cuenta, dice la palabra de Dios, yo soy el primero y el último. O sea, Dios siempre ha existido. Tal vez te es algo difícil, te digo, entender que Dios tuvo un principio. Pero fíjate, te ponía de ejemplo que el ser humano está tan acostumbrado, digamos que a vivir en un entorno donde vemos muchos principios. Nuevamente repito, nuestro nacimiento, que fue el principio de nuestra vida, y tendremos un final. El nacimiento o el principio o el inicio de una estación del año, verano, todas esas estaciones, el inicio o el nacimiento de una mascota. Pero Dios no es así. Dios está fuera de esto. Dios no tuvo un principio ni tendrá un final. El ser humano tendremos un final. Satanás, por ejemplo, Lucifer, en algún punto tendrá un final en el lago de fuego. O sea, se llegará, digamos que no estoy hablando de una aniquilación total, sino que estoy hablando de un punto donde acabará la libertad de Satanás, ¿sabes? No sé si me estoy dando a entender. Los ángeles, por ejemplo, en algún punto de la eternidad tuvieron un principio, en algún punto de la eternidad Dios los creó. Dios creó a millones de millones de millones de ángeles. Dice la palabra de Dios que el único que siempre ha estado ahí ha sido Dios. Los seres humanos tuvimos un principio, lo vemos en el jardín del Edén, cómo Dios crea pues a Adán fuera del jardín. La mujer fue creada en el jardín cuando Dios durmió pues a Adán y sacó la costilla, pero todos tuvimos un principio, los animales, las plantas, los ángeles, excepto Dios. Dios siempre ha existido, por eso se llama como el eterno, el que yo soy. Por ejemplo,
Otra base bíblica para argumentar lo que estoy diciendo es cuando Moisés, pues digamos que es encomendado a guiar al pueblo de Israel. Moisés le pregunta a Dios que cuál era su nombre. Vamos a leer esto, por ejemplo. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así eras a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. O sea, Dios, cuando Moisés le preguntó que cuál era su nombre, él le contestó, yo soy el que soy. Así les vas a decir cuando vayas con el pueblo de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Fíjate la profundidad de estas palabras, yo soy, que en el hebreo sería Yahweh, que significa, o sea, que te dan a entender un ser que siempre ha estado, que no tuvo ni un anterior tiempo ni un futuro tiempo, siempre ha estado, porque dice, yo soy el de hoy, yo soy el de ayer y yo soy el de mañana, yo siempre he estado, yo no tuve un nombre inicial, o sea, date cuenta la maravilla, date cuenta con qué estamos tratando, ¿sabes? Voy a cambiar la imagen. Dios, es muy difícil entender la naturaleza de Dios. Dios, dice la Biblia que es un espíritu, en el libro de Juan, que Dios es espíritu, es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él todo lo que hace, nada lo sorprende, o sea, nada lo toma por alto lo que pasa. Él al momento que Adán y Eva pecaron, Dios ya tenía a su Hijo Jesucristo redimiendo a la humanidad por sus pecados. Esto lo podemos encontrar tanto en el libro de Hebreos como en el libro de Juan, que dice que desde antes de la fundación de la tierra, la crucifixión de Cristo ya estaba planeada, o sea, Dios ya estaba incluso hecha, o sea, date cuenta. Es totalmente maravilloso esto, ¿sabes? Totalmente impresionante, hermanos. Por ejemplo, vamos a poner otra base en el libro de Isaías. Isaías 46. Yo soy Dios y no hay otro igual. Soy Dios y no hay nada divino fuera de mí. Yo anuncio desde el principio lo que ha de venir y de antemano lo que no se ha cumplido. Todavía yo digo y mis planes se cumplen y todo lo que quiero se realizará. Date cuenta de esto. Yo soy Dios, dice el Creador. Yo soy Dios y no hay otro igual. Soy Dios y no hay nada divino fuera de mí. Yo anuncio desde el principio lo que ha de venir y de antemano lo que no se ha cumplido. Todavía yo digo y mis planes se cumplen y todo lo que quiero se realizará. Totalmente impresionante, o sea, date cuenta, lo que Dios diga, eso se hace, hermanos. Es impresionante y a veces me pongo a pensar cómo Lucifer, por ejemplo, Satanás, quiso enfrentarse o ser igual a Dios, ¿sabes? Ser totalmente igual a Dios. Obviamente no se iba a poder. Él en su pensamiento pensó que sí, pero Dios es un ser inalcanzable. Por eso muchas veces pues yo no me gusta decir, no, Satanás y Dios son enemigos, porque Dios no tiene enemigos. Dios ha estado antes que Satanás, ha estado antes que tú y que yo. Es más real que tú y que yo, hermano. No más que tú y yo habitamos, como siempre digo, en un plano, digamos que natural, en un plano totalmente terrestre. Dios habita en un plano divino, en un plano espiritual. Actualmente tus ojos y mis ojos están vendados, pero cuando sea el Apocalipsis, este velo de entre lo invisible e invisible se va a romper, se va totalmente a romper. Porque va a venir Jesucristo, esa es la palabra de Dios, que cuando en la segunda venida de Cristo, que todo ojo le verá, todo ojo, incluso aquellos que lo crucificaron, lo van a ver, o sea, va a ser totalmente visible. También me gustaría completar esto porque en el libro del Apocalipsis dice que vendrá en las nubes, pero estas nubes hacen alusión a millones de ángeles, o sea, bajarán arcángeles, querubines, serafines, tronos, dominios, todo lo que hay allá en el cielo bajará aquí a la tierra en la segunda venida de Cristo. Y así te digo, el Apocalipsis, el lago de fuego, como siempre digo, no va a estar lleno de personas que no creen, va a estar lleno de creyentes, ¿sabes? Bueno, voy a cambiar la imagen. Algo así, algo así vendrá, será la segunda venida de Cristo. Ok,
Aquí yo tengo mis notas, ¿sabes? Yo siempre antes de empezar el en vivo trato de anotar lo que voy a hablar. Aquí está la hoja. Bueno, no se ve, pero ahí está la hoja. A ver, ok. Eh, Aquí apunté algo. Es totalmente impresionante, hermanos. A mí en lo personal me llena mucho de, de emoción hablar estos temas, porque estamos hablando sobre el creador de los cielos y la tierra. Volviendo a la pregunta, Dios no tuvo un principio, Dios es el principio. Dios no fue creado, Dios es el creador. Dios está fuera de todos estos conceptos humanos, ¿sabes? Dios no tuvo que tener un principio. Acabo de leer el Isaías, hermanos, acabo de leer Isaías. Ok, 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 ok. Em, es que, mira, el, se ha creído por muchos teólogos que el tiempo en el que tú y yo habitamos es llamado como cronos, por cronológico. Esto ya lo he dicho en varias ocasiones, por eso es llamado como cronos, cronológico. Y se cree que el tiempo donde habita Dios, por así llamarlo tiempo, es llamado kairos y significa el momento oportuno en el que Dios actúa. Te digo, es difícil entender un concepto de la eternidad. ¿Por qué? Porque, como te decía, los ángeles fueron creados en algún punto de la eternidad, o sea, en algún punto donde Dios decidió crear a los ángeles, así fue. Por eso también los ángeles van aquí, pero ellos no son eternos, porque el único que ha sido eterno es Dios. Dios siempre ha existido. Los ángeles tuvieron un principio, un principio. Los ángeles en su forma espiritual no pueden morir, porque el concepto humano de la muerte entró por el pecado de Adán y Eva. Desde que Adán y Eva pecaron, entró la muerte. Dice la Biblia que por un hombre entró la muerte y fue traspasándose en generación a generación. Pero si Adán y Eva no hubieran pecado, pues la muerte no hubiera entrado. Pero ¿qué es la muerte? Muchos se confunden. ¿Qué es esto, este concepto de la muerte? Mira, la muerte no es un espíritu, la muerte no es un demonio o algo por el estilo. La muerte es la consecuencia del alejamiento de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte es más una separación de tu cuerpo con el alma. Eso significa la muerte en la Biblia. La segunda muerte que vemos en el libro del Apocalipsis, que todos aquellos que sean lanzados al lago de fuego van a experimentarla, será un alejamiento de Dios. Esto es una segunda muerte, un alejamiento total de Dios. No puede ser un espíritu la muerte. ¿Por qué? Porque le quitaríamos a Dios, le estamos quitando a Dios un atributo que sería la omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? Es que una entidad, un ser, un espíritu esté en todos los lugares de la creación al mismo tiempo. Por eso, el único que tiene ese atributo es Dios. Dios está en donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, allá en Júpiter, abajo de los cielos, abajo de las aguas, perdón, en la tierra, está en todos lados. Sus ojos vigilan 24/7, como dicen por ahí. Pero ningún otro ser posee este atributo, estos atributos, solamente Dios. Así que no puede ver un espíritu de la muerte, porque mucha gente muere día tras día. O sea, entonces la muerte, el espíritu de la muerte estaría en muchos lugares. Es, por ejemplo, en el judaísmo, si no me equivoco, hay un arcángel conocido como Azrael, supuestamente que se encarga de la muerte, que es un arcángel de la muerte. O sea, esto, pues en la Biblia no concuerdan, ¿sabes? Otra cosa, también mucha gente ha querido decir que sí existe. ¿Por qué? Porque se basan en los cuatro jinetes del Apocalipsis, pero esto es algo simbólico, esto no es algo literario. O sea, cuatro jinetes en el cielo, no, sino que es algo simbólico. Ya tengo muchos videos hablando sobre esto, pero pues sí, te digo, Dios es el único que posee estos atributos y es impresionante, hermanos, es impresionante cómo Dios, o sea, eh, es, o sea, un ser tan poderoso. A ver, espérenme. Ok,
Solo me gustaría que piensen, mira, solo me gustaría que piensen, todas las cosas que hay creadas actualmente tuvieron que tener ayuda de algo. Por ejemplo, una casa. Una casa tuvieron que tener pues varias personas quien, digamos que ayudaron a que una casa sea exitosa. Pero Dios no tuvo nadie que lo ayude. Él creó solamente él solo por su propia autonomía, por su propia poder, creó los cielos, la tierra, el universo. O sea, obviamente obrando a través, dice la Biblia que todo fue creado a través de Cristo. Cristo fue ese medio para crear los cielos y la tierra. Esto lo vemos en el libro de Hebreos, Colosenses. El apóstol Pablo habló mucho sobre esto. También pues vemos al Espíritu Santo en el libro de Génesis cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Date cuenta, todo es totalmente impresionante. Cuando tú echas un vistazo a la Biblia, te vas a dar cuenta de los secretos que hay en este libro maravilloso. Maravilloso, hermanos. Ok. A ver. Te digo, nuevamente repito, la muerte no es un espíritu, no es un demonio, es una consecuencia del pecado. Vamos a cambiar la imagen. Ahora. Muchas personas, al momento que hablamos sobre estos temas, pues digamos que se confunden un poco, ¿sabes? Se confunden un poco y pues más que nada la necesidad del corazón y pues lo toman como fantasía. Por ejemplo, esto de quién creó a Dios, muchos lo han utilizado para decir, no, yo no creo en Dios porque Él no es Dios, porque quien creó a ese Dios es Dios. O sea, quién formar, digamos que un ciclo infinito de Dios crea otro Dios, o sea, el que creó a Dios es Dios, el que crea a ese Dios es otro Dios, o sea, date cuenta. Pero esto no es así. La Biblia te da una respuesta clara, que Dios no tuvo un principio, Él siempre ha existido. En este plano tridimensional de espacio, tiempo y materia, estamos sujetos los humanos, no Dios. Por eso también los ángeles cuando bajan a la tierra los vemos volando, los vemos que se teletransportan. Jesucristo ascendió a los cielos una vez que resucitó. Pero muchas personas se dan por vencidas. Y aquí entra perfectamente este texto que dice... 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas que del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Date cuenta, el texto dice que cuando una persona que no cree en Dios, que no sigue su evangelio y solamente, digamos, que lee la Biblia para atacar, no la va a entender porque se ha de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo tiene que venir a ti y que entiendas la Biblia. Por eso hay mucha confusión, no hay un error en la Biblia, hay una falla en la Biblia porque no tienen al Espíritu Santo dentro de él. Otra cosa. Como te decía, Dios es un ser poderoso. Él posee muchos atributos. Uno de ellos sería la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. Rápidamente explico esto. Omnipresencia, que se encuentra en todos los lugares al mismo tiempo. Está aquí conmigo, está allá contigo, cosa que ningún ángel puede hacer. Miguel, el arcángel Miguel no lo puede hacer, el ángel Gabriel tampoco lo puede hacer, incluso Satanás, Lucifer, el diablo, el chamuco, el demonio, como lo llames, tampoco lo puede hacer. Para eso él tiene a sus demonios. Para eso Dios encargó a millones de ángeles, ¿sabes? También para que hagan, digamos que este papel. Ahora, la omnisciencia, ¿qué es la omnisciencia? Aquí me voy a centrar. La omnisciencia es que Dios sabe todo lo que va a pasar, todo lo que ya pasó y tiene el conocimiento absoluto. Y la omnipotencia sería que es todopoderoso, que no hay nadie como Él, como dice en el libro de Job. Ahora, muchos me preguntan, de aquí surge otra pregunta. Si Dios sabía en su omnisciencia que Adán y Eva se iban a revelar, ¿por qué los creó? Esa es una buena pregunta. ¿Les gustaría saber la respuesta o no, hermanos?
esta doctrina de que Jehová, dice por aquí Paco, que Jehová es el mismo demonio, esta doctrina no va, simplemente es para desviar el propósito de Dios. Ya he refutado esta y ya incluso he leído sobre esta doctrina y créanme que es una doctrina, una de las peores que me he encontrado. A ver, ¿por qué si Dios sabía que Adán y Eva y Lucifer se iban a rebelar, Adán y Eva iban a pecar y Lucifer se iba a rebelar, ¿por qué los creó? Mira, esto ya lo contesté en un video, pero mira, en la Biblia se cree que más de 200 veces se menciona el amor de Dios hacia los seres humanos. En toda la Biblia podemos encontrar más de 200 veces que se menciona el amor de Dios a los seres humanos. Ahora, yo te voy a decir un concepto humano, te digo, no es que tenga la verdad absoluta, pero en nuestro pensamiento me gustaría que calmemos esta pregunta. Muchos prefieren sinceramente no contestar o decir, no es que allá cuando estemos en el cielo Dios nos va a revelar cosas. A mí sinceramente yo estoy seguro que va a ser así, pero no me gusta ser tan conformista, conformarme con, o sea, tengo una duda y ya, me espero. O sea, yo siempre pido primero, digamos que sabiduría y discernimiento a Dios, no por mi propio conocimiento. Un ejemplo, así como tú puedes brincar, tú puedes correr, tú puedes saltar, no siempre lo haces, no vas por la calle saltando, no vas por la calle brincando, no vas por la calle corriendo. No, a veces vas caminando, la mayoría de veces vas caminando. Ahora, se cree que Dios tiene la omnisciencia, pero no la usa o la usa en diferentes ocasiones con los seres humanos. ¿Por qué? Por amor. Porque quiere respetar tu libre albedrío. Esa sería una respuesta humana que nos podemos quedar conformes. Porque sinceramente nunca entenderemos la naturaleza de Dios. Nunca entenderemos lo que Dios nos quiere plasmar. Dice la Biblia que mis pensamientos no son tus pensamientos, o sea, que los pensamientos de Dios no son lo mismo. Nuestra mente es finita, nuestra mente no comprende en su totalidad lo que es Dios, y mucho menos ahora que estamos en pecado, mucho menos ahora que estamos en pecado. Date cuenta, no, digamos que no pensamos bien las cosas. Otra cosa que siempre me dicen, otra cosa que también siempre me dicen, que por qué Dios siente ira, por qué Dios siente celos, si eso Dios lo prohíbe. Mira, amigo o amiga, Dios es totalmente diferente a nosotros. Tú y yo sentimos emociones rodeadas de pecado por Adán y Eva, pero Dios no ha pecado. Tú y yo nos enojamos de una manera, bueno, hay muchos ejemplos o ejemplos humanos de qué ha pasado, qué puede llevar, hasta qué límite puede llegar un enojo, a incluso acabarse entre dos personas, gritarse, humillarse, de todo. Pero Dios no es así. Dios siente ira, pero no conforme a nosotros, porque tú y yo estamos en pecado. Desde la maldición de Adán y Eva, seguimos totalmente en pecado. En cambio, Dios no. Los celos de Dios son muy diferentes. El amor de Dios es muy diferente. No lo podemos comprender. Lo más que se aproxima el amor de Dios, un ejemplo humano que Dios da en la tierra, es el amor que siente una mamá hacia sus hijos. Date cuenta, es lo más, lo que Dios considera más puro que pueda haber, el amor de una mamá hacia sus hijos. Pero ahí en fuera no podemos entender a Dios. Simplemente yo te estoy aquí dando una explicación conforme dice la Biblia, no conforme mis pensamientos humanos, porque yo soy humano, yo me equivoco. Dios no se equivoca, la palabra de Dios no se equivoca, hermanos.